Bueno, esta es una fecha importante, ¿no? Estamos compartiendo, estamos transcurriendo el mes de la ciudad y en el mes de Corrientes estamos dedicando durante todo este mes de abril las columnas de los miércoles a hablar de temáticas vinculadas a la historia y al patrimonio de la ciudad. Y acá se conjugan dos fechas que tienen que ver en el marco del mes de Corriente con lo que se celebró el sábado pasado en todo el mundo, que es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos. El 18 de abril se celebró en todo el mundo esta fecha dedicada especialmente a la revalorización del patrimonio arquitectónico, del patrimonio especialmente pensando en aquellos edificios de valor patrimonial que por su importancia histórica adquirieron valor patrimonial, lo mismo que los sitios históricos, es decir, aquellos solares, aquellos lugares, por ejemplo, el solar de una batalla, que adquieren valor patrimonial a partir de su importancia histórica, que han sido escenario de acontecimientos históricos. Entonces, para esto, hoy quise invitar a un amigo que es miembro de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, compañero mío de la Junta, y en este caso es un investigador que desde hace años camina en una línea de investigación dedicada justamente a la historia de los edificios, a la historia de edificios emblemáticos de la ciudad de Corrientes y a su estudio, a su investigación. Por eso hoy elegimos tres edificios simbólicos de la ciudad, emblemáticos de la ciudad, para describirlos, para hablar en esta columna hoy dedicada al Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos. Lo recibo entonces en la tarde de T5, en esta nuestras tardes de María del Lirio, al señor Gustavo Miguel Sorg. ¿Cómo está, Gustavo? Bien, encantado. Te hago una presentación así Sí, ampulosa, importante, porque importante. importante, merece la pena, ¿no? El trabajo de Gustavo, esta presentación, pero también conocer un poco de todo este trabajo que yo sé que es una investigación de larga data y que te llevó a, a estudiar puntualmente la historia de algunos edificios especialmente significativos de la ciudad. Sí, en principio es como un hobby para mí. Uh -huh. No tengo ninguna, diríamos, responsabilidad académica Claro, o o con que institucional. cumplir. Por eso no tengo tiempos Uh -huh. y por eso me dedico con tanto gusto a todo esto de escarbar en los archivos, en los periódicos y hasta saber realmente la verdad Uh del -huh. origen de cada edificio. Es como hurgar en la biblioteca, eso tiene Gustavo un gusto por hurgar especialmente en los archivos y probablemente sea el investigador que más conoce el archivo de la provincia de Corrientes junto al doctor Deniri, Ramírez Brachi y vos seguramente son los tres que conocen más el archivo de la provincia, Y, porque sí, ese hurgar permanente. y nuestras conversaciones generales, cuando estamos los tres, giran en torno a documentos que encontramos, que allí, mira esto, mira lo otro. Sí, 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 la verdad es uno de los repositorios más importantes del país. así es, así es. Creo que después de Buenos Aires es el mejor. Está catalogado de esa manera y es un orgullo para Corrientes el archivo histórico que tenemos en nuestra ciudad, que además es antiguo porque conserva las primeras actas, las actas capitulares del Cabildo desde 1588, así que podemos decir que el archivo nuestro es tan antiguo como la ciudad misma. ¿Mm?
Es la verdad un milagro que se haya conservado después de todas las luchas civiles que atravesó Corrientes, las inestabilidades. Así es, Eh, políticas y económicas. yo no me imagino cómo aquellos pobladores en el año, vamos a poner un año, a ver, vamos a poner el año 1890, cuando deciden reorganizar la ciudad, Sí, porque cuando se funda la ciudad, el adelantado viene, funda y se va. claro, Y le deja la distribución de los terrenos al Alonso de Vera y Aragón, al Tupí. claro, al tupí. Como en todas, los repartos, reparte los mejores lugares para sus parientes Claro, y funcionarios importantes, pero la realidad es que ninguno de ellos se quedaba a vivir en Corrientes. claro. Entonces, llegó un momento que los pobladores estaban todos separados, la plaza en un lugar que no tenía nada que ver, y entonces el procurador hace gestiones y en el cabildo de ese año deciden mudar la plaza Mm, a la actual ubicación de ahora, claro, la Plaza 25 de Mayo. sí, Esa manzana era para el adelantado, pero como el adelantado no iba a venir nunca a vivir ahí, claro, pusieron la plaza y como movían la plaza tenían que mover también la iglesia, que claro, tenía que estar frente a la plaza. de acuerdo a las Entonces leyes le de India. asignan la cuadra que está enfrente por calle Salta para la iglesia. Y ahí el padre Baltasar Godínez, mercedario, toma posesión del lugar y clava la cruz, todas esas ceremonias de rigor de la época. Claro, Esto es muy importante porque escucho a muchos divulgadores que dicen, acá se fundó la ciudad en esta plaza. ujú, Y cuando se fundó la ciudad, la plaza no estaba ahí. ujú. O sea que ya es un error eso. Bueno, en realidad se entiende que la ciudad se, fue un desarrollo, Se fue digamos, se acomodando. fue acomodando, exactamente. Se entiende que la ciudad se fundó, tuvo un primer emplazamiento, después un segundo emplazamiento, que se fue, que la fundación fue un desarrollo, ¿no? Un, podríamos decir, Una en evolución, varios años, una evolución una evolución arquitectónica natural que yo creo que y llevó del 30 diseño, años. claro, y del diseño urbanístico, es lo que más tiempo llevó, ¿no es cierto? La Sí, distribución de los solares. incluso quedó desordenado porque después Ferré le encarga a Parchape que alinee las calles. Claro, porque las calles habían quedado Sí, como inconexas. era un desorden. Claro, exactamente. Eso lo dicen varios documentos, que las calles no terminaban ni continuaban. Mira, Había aunque como uno una... crea, hasta el año 1780, la calle Julio, en la esquina de Salta, estaba bloqueada por una casa. Claro, claro, claro. No, no, no tenían continuidad las calles porque se cortaban. Sí, Eso. Bueno, pero pensamos en tres edificios para describir, porque tienen una importancia histórica y que en la ciudad son emblemáticos, ¿no? sí, la casa de Antonio Cabral, Ujú, la, la casa conocida por la Casa de Mantilla ujú. La Casa Mantilla y algunos antecedentes antiguos de donde está el Palacio del Rectorado. del rectorado, exactamente. Son las tres casas, le ubicamos a la gente la casa de Antonio Cabral, la casa, lo que conocemos como la Casa Cabral, que es una de las casas de los Cabral, es la que está en la esquina de Salta y Quintana, frente al Museo de Artesanía, es decir, donde hoy funciona el Ministerio de Seguridad. ¿Eh? Es la Casa Cabral, la casa del gobernador Antonio Cabral. Después hablamos del rectorado, que es la casa, el petit hotel que perteneció a Carlos Bedoya y que está a mitad de cuadra en la vereda de la iglesia de la Merced entre, eh, sería Buenos Aires y Salta, Las dos frente entre a la Salta y plaza. Buenos Aires, claro, frente a la plaza. Y la otra
es la Casa Mantilla, que es la esquina de Buenos Aires y Plácido Martínez, la casa histórica que perteneció a los Mantilla, pero que también perteneció al gobernador Ferré en su Así fue. primeramente. Es una casa que tuvo también modificaciones en su arquitectura, pero que primero perteneció al gobernador Ferré y después fue adquirida por los Mantilla. No, en realidad por sucesiones va, Por sucesión, sí. porque una nieta de Ferré se casa con Mantilla. Y ahí llega a los O Mantilla, sea, exactamente. sigue, diríamos que desde que la compra Ferré a la propiedad, Sí. sigue en la familia. Lo importante es que la gente la identificó como la Casa Mantilla porque por generaciones Era, perteneció a los era, Mantilla. era algo, o sea, o sea, cualquiera decía de esa casa, la casa de Mantilla. Ujú. Y fue para mí una sorpresa cuando empiezo a encontrar documentación Y ahí encontrás de que él había Ferré, sido empiezo a adquirida, encontrar que él, bueno, que la pero primera construcción fue de Ferré. comenzamos por esa entonces. Comenzamos por esa, por la Casa Bueno, Mantilla. la casa Mantilla, originalmente casa del gobernador Ferré. Bueno, sabemos que Ferré fue varias veces gobernador de Así Corrientes. es. En un principio él, como carpintero de Rivera, o Ujú. sea, carpintero especialista en fabricar embarcaciones, Claro. vivía en la zona de La Rosada. Ujú. La Rosada era el barrio que estaba, pongámosle, desde la calle Mendoza hacia el este, o Ujú. sea, hacia el Parque Mitre, Ujú. porque toda esa zona costera era zona de astilleros. Así. Ahí se radicó su padre en ese barrio y ahí nació él y vivió él durante su primer matrimonio. Ujú. Pero después, cuando ya él comienza a vincularse a actividades gubernativas Ujú. y también eleva un poco su nivel Además, social, tenía además varios hijos. sí, y su familia también se Era agranda, numerosa. ya le era necesario ir más al centro, Ujú. porque eso en esa época era periférico. Era suburbio, claro. Entonces adquiere una propiedad que quedaba a una cuadra de la casa de gobierno. Ujú. Le quedaba sumamente cómodo a él, que es Ujú. esa casa, la propiedad de la esquina de Plácido Martínez y Buenos Aires. La compra en 1831 a Ujú. la familia Casafush, Ujú. que era la originalmente dueña De esa parcela, de sí, esos sitios que estaban ahí, porque en realidad en esa época era un desorden la forma de los terrenos, los claro, límites. claro. Bueno, él termina comprando dos propiedades que sumadas hacían casi el cuarto de la manzana. Ajá, Y en la esquina edifica su casa. A todos le parecerá que es una casa muy moderna para ese tiempo, claro. pero si se toman el trabajo de pasar por allí ahora, que la casa está un poco abandonada Sí, sí. porque no, Con un deterioro porque no notable. quedan personas que la habiten ahora, Ujú. eh, el revoque que se empezó a caer, se empieza a notar la construcción antigua, Exactamente. con piedras de la costa, la Claro, piedra esa tosca colorada, claro, y los revoques de ladrillos que le fueron haciendo. claro. O sea, está dejando ver su forma original, ¿viste? Claro, porque la casa tuvo una primera planta, podríamos decir, una planta colonial, una tipología colonial, y después fue sobre finales del siglo XIX modificada en su volumen con una intervención de arquitectura italiana, ¿no? Es de estilo italianizante, la fachada y lo que vemos hoy, ¿no? Eh, Fíjate, era tan grande el terreno que llegaba por Plácido Martínez hasta la Policía Federal, Ujú. hasta lo que hoy es. Sí. Y lo que era la plaza, la casa de Simoni, Ujú. que está al lado, ¿de quién? ¿Qué? Una dependencia Sí, una judicial ahora. dependencia judicial, sí, la casa de Simoni, Eso también estaba incluido dentro del del terreno. terreno de Ujú. Ferré. Ujú.
Bueno, en definitiva, Ferré, un hombre muy activo, vivió ahí hasta 1842, Ujú. cuando por cuestiones políticas se tiene que exiliar, Se exilia, se sí. va a San Y Borja, termina su gobierno. ahí convive con Amado Bonpland un tiempo, Ujú. sale padrino de uno de sus hijos, Así de es. Amadito, Sí, sí. y la casa quedó en poder de su familia, de los que quedaron acá. Generalmente era la rama relacionada con Igarzábal, porque Ujú, una de las hijas estaba casada con Pedro Igarzábal. Ya no volvió más Ferré, ujú. vivió en Entre Ríos un tiempo, después en Buenos Aires, hasta 1864 que vuelve acá, Ajá. para una comisión que le encarga al gobierno nacional de hacer las paces con unos caciques Con unos toba. caciques que estaban en el Chaco. Sí, y afortunadamente encontré en un archivo de Alemania Ujú. la foto que se sacó Ferré con Cuando firma el con acuerdo. los caciques. Mm, Se ve el fondo de su casa, esa pared inmensa de ladrillo alta que la mm, separa claro. de la casa lindera y todos los caciques formados con él. Ujú. Y bueno, así fue que después del 64 llega la invasión paraguaya La casa vuelve a ser escenario ahí. y la casa queda, diríamos, vacía, Ujú. porque muchos se fueron de acá de Claro, Corrientes, y ahí tiene un cierto protagonismo. porque la toman los paraguayos, ¿no? Sí, fue una residencia ocasional del ministro Verges. Ujú. Y Wenceslao Robles. No, Wenceslao Robles no paró ahí. Wenceslao Robles estuvo en la Casa de Gobierno, Ajá, que es donde está el Colegio Nacional ahora, ajá, y de ahí directamente salió a la campaña. ajá. Así Eh, que Verges es el que queda Verges. ahí, Y también se la prepararon para el Mariscal López, que nunca vino. para que venga a Corrientes y que nunca se animó a venir. Claro, claro. Eh, y después, cuando desocupan los paraguayos, sigue teniendo protagonismo porque dos veces Mitre, a su paso por Corrientes, Sí se aloja, se aloja en la casa. claro. Y vos sabés que la última visita que hice a la Casa Mantilla, hablando con Morena Sí, sí. y el padre de Sayana y el esposo, ¿cómo es que se llama? Eh, sí, El Panario. doctor Banario, me contó que cuando se inauguró el puente, Ujú. viste que vinieron muchos funcionarios Claro, nacionales, claro, claro. vinieron del Ministerio de Cultura a hablarles Ujú. para proponerle eh, hacer de esa casa monumento nacional, Ajá. porque allí había parado Mitre Había parado Mitre, claro, dos claro. veces, ¿viste? Y finalmente no se concretó porque había una exigencia, si era monumento, que Claro, debía debían tener permitir que la exigencias, gente venga a claro, visitarla y demás. requerimientos, digamos, Sí. ¿no? Me imagino. Eh, la Casa Mantilla, tenemos poco tiempo, así que vamos a hablar brevemente del rectorado, que es un lugar que la gente conoce de alguna manera porque al pasar por la plaza siempre llama la atención ese petit hotel por su fachada y por la importancia que tiene el Bueno, edificio frente a la plaza. ese terreno fue originalmente del general Baltasar Maciel, Ujú, una figura muy importante y ujú, que tuvo muchos descendientes de renombre. Si uno va, sigue por ramitas, ujú. llega incluso el expresidente Piñera de Chile, a ser su descendiente también. Ajá, mira. Eh, ese terreno ocupaba la mitad de la cuadra. Ujú. Al lado de su terreno estaba el terreno que ocupa el convento de la Merced, Así es. que fue una donación de Inés Aria de Mansilla. Sí, sí. No fue el terreno que originalmente se le repartió, ese estaba en otro lugar. Ajá. Y después de la otra esquina estaban los Cosios. Ujú. Bueno, una de las hijas del general se casa con Juan Crisóstomo de Disidio y Zamudio.
Ujú. que ese es el nombre que quedó en ciertos divulgadores, ¿viste? La Claro, casa de Disidio y Zamudio. claro, claro. Se casa con este personaje que llega al Río de la Plata ya por 1698, Ujú. está en Tucumán, se casa, tiene familia, va a Paraguay y al final pasa por Corrientes y lo atrapan, ¿viste? Lo cazan ahí. ¿Y cómo queda en manos de Bedoya? ¿Cómo llega Eh, a los bueno, Bedoya? de los únicos descendientes así del apellido Ujú. de este señor, de Juan Crisóstomo, está Francisco Javier Zamudio, Ah, que fue Zamudio. cura Ujú. de la iglesia de la Piedad en Buenos Aires. Él no vivió en Corrientes casi, vivió en Buenos Aires. Ujú. Y se recibió de doctor y fue deán de la Iglesia Catedral de Buenos Aires. Ujú. Esa propiedad la hereda él, Ajá, que en realidad fue parte ¿cómo se llamaba eso? Del patrimonio que constituyeron para su carrera eclesiástica. claro. Este señor, que fue muy importante en la Revolución de Mayo, fallece en 1815 Ujú. y estaba muy vinculado con la familia García de Cosio, Mm. que vivía en Buenos Aires también, Claro. muchos de los integrantes de esa familia, porque eran sobrinos y demás, ¿viste? El asunto es que la propiedad termina heredando Juan Vicente García de Cosio por herencias y repartos recae en Nicanor García de Cosio, Ujú. que es el que la hace la modificación de ese frente tipo casa, no sé cómo se llama ese estilo peruano, que, Ujú. viste, Sí, sí, que hay una sí, foto cuando fue la Biblioteca Nacional, Biblioteca Popular. así es. Bueno, la propiedad le donan varias tías y queda todo a nombre de Nicanor. Claro. Nicanor fallece y esa propiedad queda para su hija Mercedes, Ujú. que se casa con Domingo Rolón Ujú. de Goya, Ujú. hijo de José Jacinto Rolón. Este tenía muchos negocios, campo en Buenos Aires, todo hasta que quiebra, Ujú. ¿viste? Antes de eso empezaron a procurar dinero por varios lugares y hipotecaron esa casa a Carlos Patricio Bedoya. Ah, y ahí es donde queda a La nombre de... hipotecan a la casa y no pueden levantar la hipoteca y Bedoya la ejecuta y se queda con la propiedad. Así llega a Y, Carlos y Bedoya. la construye, esto sucede un poco antes de 1920 Claro. y Bedoya construye ahí su casa. Que es obra del ingeniero Antonio Zamela, Sí, una hermosísima propiedad que fue decorada y puesta por los Zamela, que no solo construye y diseña la casa, sino también diseña la decoración, porque era un petit hotel francés y él hace traer toda los materiales y la decoración también, ¿no? El mobiliario maravilloso. y Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que morimos. acá, sí, nos Bueno, quedamos para sin entonces tiempo. queda revelada la verdad del Palacio Bedoya. Claro, claro, claro. ¿Cómo llega a los Bedoya? La próxima vez hablamos de la Casa Cabral, que nos quedó la casa de Antonio Cabral. Vale este tiempo porque son años de investigación lo que permitió conocer estos detalles así tan finos de cómo llegaron a la propiedad cada casa, cómo llega a la propiedad de sus dueños y cómo llegan a ser construida eligiendo en cada caso al constructor, al arquitecto, al estilo, en fin, hay una historia en cada, casi podríamos decirte, cada parte tiene su historia, ¿no? Y entonces son muchas las aristas a investigar y en cada investigación hay una historia. Esto tiene mucho que ver con la conciencia que estamos haciendo siempre y finalizo.
esta nota haciendo esta conciencia, esta llamada de atención a la importancia de la conservación del patrimonio. Estos edificios que son hoy oficinas públicas, en este caso el rectorado, en este caso el Ministerio de Seguridad, han tenido una conservación ejemplar, dada la utilidad de estos edificios como edificios públicos. Y es importante destacar esto y dejarlo en claro para que sepamos que es una responsabilidad cívica, ¿no? Hay que La rescatar la conservación, casa de Ferré. hay que rescatar esa casa que está todavía A en propiedad punto, privada está todo. y que está en venta también para ser recuperada. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que nos vamos hasta la semana que viene. Yo hasta el próximo miércoles. Mañana ustedes con Gaby, como todos los miércoles, como todos los días, de lunes a viernes, de 15 a 17, estamos en las tardes de María de Lirio. Gracias y hasta la semana próxima. Just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside and everything was gold.